Oye, dado que ya han pasado 10 minutos, para no dilatar más la cosa, yo hoy día les comento, yo hoy día estuve conversando con el Eduardo González en la tarde, en la mañana en realidad, acerca de algunos temas que a algunos, al parecer, nos preocupan o nos ocupan en este grupo. Y es una forma de, yo creo que deberíamos tratar de hacer una reconfiguración tal vez del grupo. Conversando con el Eduardo, a mí se me ocurrió que hay una cosa que pasa acá en este grupo. Se pensó para tal vez otras cosas, o por lo menos el Eduardo y el Julio, que son los creadores del grupo, lo pensaron en algún minuto, tal vez con otros fines, o no sé si con otros fines, pero sí con otro carisma, otro cariz. Y se ha ido como, no sé si desvirtuando es la palabra, pero ha ido como mutando, lo cual a mí me parece correcto que las cosas muten de acuerdo a cómo muta la política. Esa es una de las cosas que yo le decía al Eduardo hoy día en la mañana, que bueno, o sea, la política, la idea es que la política vaya cambiando para mejor. Y tratemos de apoyar esas formas de mutación, esas formas revolucionarias en el fondo de ir cambiando las cosas y de aceptar esos cambios. Lo que yo creo es que este grupo, de todos modos, sigue manteniendo su beta educativa. Y yo creo que esa beta educativa es algo que sí habría que explotar bastante y continuar explotándolo. Ahora, hay otro tema también, y que habíamos dicho que este grupo era importante que se metiera en temas de campaña. En este minuto, la única persona que tendríamos en campaña del grupo es la Rocío. Pero hay una cosa, no está la Rocío acá presente, pero hay una cosa que la Rocío ya tiene un comando de campaña en el cual yo participo y participamos varios de los que estamos aquí. Entonces, hay un grupo específico para eso. Entonces, no sé, le queríamos plantear, no sé si el Eduardo también quiere decir algo a propósito de esto, pero antes de comenzar la reunión y nosotros cumplir nuestros compromisos, el compromiso que tenía yo hoy día, que iba a terminar lo que comentamos el otro día acerca de las formas de gobierno, íbamos a tratar de hablar un poquito hoy día de manera bien sucinta, no como la semana pasada, o antepasada en realidad, que fue más largo, donde me metí en varios conceptos bien cototos. Luego de eso, que va a ser sucinto, cortito, el Eduardo iba a ver temas de democracia. Pero antes de eso, les queríamos preguntar si es que, como consulta, si es que ustedes ven necesidad de una nueva orgánica. A mí se me ocurre que la orgánica que nosotros teníamos planteada como tener, por ejemplo, una comisión política, en el caso del grupo este que tenemos hoy en día, como que no ha lugar. ¿Para qué tenemos una comisión política? Tal vez tener una comisión de educación nomás. Una comisión de finanzas. ¿Para qué tener una comisión de finanzas si no, nunca hemos juntado una chaucha? ¿Cachai? Entonces, para poder optimizar los recursos, tal vez sea necesario abrir otras comisiones, cerrar algunas comisiones de las que ya existen y participar de modos distintos. Puede ser, lo dejo planteado, para que lo discutamos, para que lo pensemos. Les pediría en todo caso, en honor al tiempo, y para respetar eso el tiempo, de hacer una conversación sobre ese tema que sea lo más cortita posible y después de repente lo podemos pensar y mandar textos por escrito, opiniones por escrito en el WhatsApp para ver cómo resolvemos. Ahí la secretaria política yo creo que es un cargo que no debería terminarse y que es principal para que pueda dirigir y manejar esta moción que estoy planteando yo ahora. Así que les dejo la palabra. Les dejo la palabra a la secretaria política primero, yo creo. O al Julio, que quería hablar ayer, Julio. Perdón. Me parece que la Comisión Comunicaciones que tiene Raúl Martínez es fundamental también. Fundamental, totalmente. Absolutamente de acuerdo. Claro, son comisiones fundamentales. Hay algunas que están de más en el fondo hoy en día, pero hay algunas que son principales y tal vez necesitamos otras, como educación, por ejemplo. O contenido. La Rocío en el grupo de ella, de su campaña, tiene un grupo que se llama contenido. ¿Dónde está el contenido ideológico? No sé, pues podríamos replicar algo parecido, no sé. Bueno, dejo la palabra, no hablo. Sí, Mincho.
Bien, yo quisiera señalar lo siguiente, como uno de los dos creadores del grupo junto con Julio Lobos, he estado analizando y reflexionando acerca del derrotero que ha llevado el grupo desde su nacimiento hasta hoy. Y la verdad de las cosas es que debo señalar que los objetivos que nos planteamos inicialmente con Julio, desde mi punto de vista, fueron plenamente obtenidos. No obstante de que las influencias que pensábamos que íbamos a tener iban a ser un poco mayores, tampoco podemos estar desconformes con respecto a la cantidad de miembros que logró adherir al grupo. Pero este era un grupo instrumental, por llamarlo de alguna manera, que tenía algunos propósitos y algunos objetivos que se cumplieron y que hoy día esos propósitos y esos objetivos ya no están. Entonces empecé a pensar qué se podía hacer con el grupo para evitar que entrara en un periodo de agonía y empezara a desmembrarse hasta quedar totalmente nulo o ya sin existencia. Lo cual a mí me producía un cierto temor y un cierto dolor, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo hablé con Mincho hoy día, buscando algunas propuestas, entre las que existía, entre otras, la de cerrar el grupo o reorganizarlo o repolitizarlo, que es un concepto que está apareciendo en el mundo actual hoy día, y particularmente lo tocó Biden hoy en su discurso, y también se está hablando aquí en Chile de lo mismo, en el concepto de repolitizar socialmente el país. Este es un país que ya la política la tiene absolutamente en su ADN. Por lo tanto, pensar en darle fin a la política es casi una quimera. Entonces, bueno, conversando con Mincho, yo le decía, ¿cómo seguimos con el grupo si es que se decide no cerrarlo? ¿Ya? Y cuando yo hablaba de cerrarlo, hablaba de cerrarlo prontamente, digamos, y no estar esperando que ya casi la gente no asistiera, que se empezaran a retirar, qué sé yo, que sería un poco más triste. Entonces llegamos a la conclusión, Micho me lo dijo, de que a él le parecía que el grupo tenía que tomar un camino de educación, lo cual, por cierto, me complace y por cierto que también me motiva. Entonces la idea es que decidamos con respecto a esto, ya que seamos claros y que seamos consecuentes con todo lo que hemos hecho, y si, bueno, si el grupo tiene impulso y si el grupo tiene la posibilidad de seguir adelante como un grupo de educación política, sería fantástico. En caso contrario, tenemos que ser honestos y decir, bueno, desde el punto de vista instrumental, el grupo ya no tiene más que hacer, ya cumplió sus objetivos y habría que cerrarlo y bueno, y cada cual sigue su camino personal y propio. Esa es mi opinión. Acá Eduardo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ya, como mi señal es malísima. Oye, mira, yo la verdad es que, bueno, yo me he conectado poco cuando he podido, porque además, como les comento, mi señal es un poquito inestable. Pero a mí cuando se me hace la invitación, y lo que habría que recordar es que el grupo, creo, nace en función del proceso constituyente, o por lo que venía como proceso deliberativo en pro del proceso constituyente. Y como dice Eduardo y como dijo de alguna manera también el Benjamín, creo que a lo mejor ese proceso como grupo instrumental creo que rindió su fruto en función de convocar a mucha gente, y eso yo lo que encuentro interesante, convocar a mucha gente de ámbitos distintos. ¿Se entiende? Y siendo sincero también, por ejemplo, en que a mí no tengo un convencimiento total
de lo que es el proceso constituyente, yo tengo mis reparos súper establecidos, los tengo súper claros, y tengo un análisis político también en cuanto al proceso constituyente y cómo se está llevando, y eso fundamentalmente porque creo que tiene un pecado de origen, que es el acuerdo por la paz. ¿Ah? Pero no obstante a eso, creo que me parece súper interesante esta convocatoria que se hizo, y esencialmente a que somos personas o sujetos que vienen de mundos distintos. Yo creo que eso no hay que perderlo, y que este grupo podría seguir funcionando en función de lo mismo, ¿no es cierto? De crear un debate político, de crear educación, no sé si se puede llamar, si es específicamente la palabra es educación, pero por lo menos de crear el debate político entre personas que somos de distintas áreas, ¿no es cierto? Entiendo que hay, bueno, está eh, la Rocío que, por ejemplo, viene del mundo de las leyes, está la Lorena que viene del mundo de la biología, vemos personas que somos de la ciencia social, y me imagino que hay muchas otras expertices que son totalmente distintos, y me parece sumamente interesante el que podamos dialogar en función de temáticas contingentes. Entonces yo creo que en función de lo mismo, este grupo podría seguir funcionando y nos podríamos organizar en función de la discusión que se va también, creo que también la discusión que se va dando de la contingencia, obviamente. Pero creo que a lo mejor, y bueno, y específicamente, claro, a lo mejor darnos otro tipo de organización, no sé, igual a mí personalmente, que vengo desde las militancias, ¿no es cierto?, desde las antiguas militancias, también me parecía muy, no sé si extraña es la palabra, pero esto de las comisiones políticas, del secretario, me parecía muy, muy de partido de los 80. Entonces, creo que a lo mejor pudiésemos darnos otra, digamos, orgánica, que responda a esta nueva función que puede tener el grupo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, con lo que estáis planteando, porque de hecho, a ver, al alero de lo que ocurre en Chile, post 18 de octubre, post acuerdo por la paz y constitución y eso, claro, pues, yo creo que tenemos voces críticas, hay varias voces críticas sobre lo que va a ser el proceso constituyente, sobre lo que el pecado de origen que dices tú, pero son todos temas que deberíamos estar tirando a la discusión y manejarnos en esa discusión, porque son temas que están dentro de lo político, como decíamos hace un tiempo atrás, y que es lo que plantea también el Eduardo. Yo creo que es lo que tenemos que analizar. Y claro, tal vez la comisión no es comisión de educación, porque en realidad ¿a quién vamos a educar? Nos estamos educando nosotros mismos. Entonces tal vez, no sé, este es un grupo de pensamiento, ponte tú, think tank, como le dicen ahora, o algo similar. Eso, el Julio quería hablar, parece. Bueno, por lo que estoy escuchando, yo creo que la intención es proseguir. No sería bueno que cerráramos el grupo, porque creo que dimos pasos importantes, se fueron formando brazos unidos, siendo de diferentes, viniendo de diferentes mundos. Y como dice Eduardo Bernal, claro, formamos comisiones como lo de los 80, porque Eduardo y yo venimos de esos años, de esa época. Pero creo que no es malo haber formado comisiones, en el sentido de que no es malo seguirlo haciendo. El nombre de comisión de vocación, o no sé, el nombre que pueda tener, la verdad que no tiene mayor importancia. La importancia que tiene que este grupo se reúne para discutir los temas vigentes, para discutir los temas de actualidad, poder entregar opiniones y a su vez también
hay miembros del grupo que están actuando en otras partes que pueden traer o llevar desde nuestro grupo aspectos bastante positivos, o desde una candidatura que pueda ir afuera, o desde afuera una candidatura que nos venga a entregar ideas o pensamientos que nos puedan servir para crecer. Así que yo estoy desde el inicio a seguir con este grupo y me parece valioso por lo siguiente. Yo creo, y no sé si estaré muy equivocado, que hacía bastante tiempo que no estaba en un grupo de discusión política de buena calidad. Y a pesar de mis años, creo que ha sido valiosísimo lo que aprendí con ustedes. Yo estoy agradecido de ustedes. No pensé nunca que esto que partió tan incipiente pudiera terminar para mí en un excelente aprendizaje. He sacado grandes conclusiones con ustedes y eso me ha hecho madurar, aunque parezca irrisorio, a mis 71 años he madurado en muchos aspectos políticos gracias a ustedes. Así que yo estoy por continuar adelante. El nombre de las convicciones, la verdad que no tiene mucha importancia. Lo valioso es que sigamos nos reuniendo, como dicen alguien, en este mismo canal, a la misma hora, los días miércoles, y que no perdamos el contacto entre nosotros. Y eso. Y como hay un, eh, un WhatsApp donde están los dirigentes, ese mismo WhatsApp puede ir siendo mejorado en el sentido que a lo mejor la comisión política pasa a ser comisión de educación, donde la comisión finanzas la eliminamos, pero vamos creando otras comisiones. Creo que me alargué un poquito, hacía tanto tiempo que no participaba eh, en un debate que me dieron muchas ganas de hablar y de estar contento con ustedes, de poder expresar mi satisfacción y de no alejarme de ustedes. Eso. Ya, Yo, bueno. Ujú. yo también quiero opinar. Yo creo que las últimas veces, si sacamos la cuenta de por lo menos de los mes y medio que llevamos a la fecha, no estamos trabajando como comisiones, pese a que el nombre que sea, pese a da lo mismo. Yo creo que hemos ido trabajando más o menos parecido a lo que es un sistema como de asamblea. Nos juntamos acá, los que llegamos, discutimos un tema, planteamos dudas, alguien se ofrece a hacer una cosa o a alguien se le asigna algún desafío y ese desafío funciona. Y yo creo que ese sistema podría ser como más activo como asambleísta. En cuanto a la idea de una comisión o como un comité o llámenlo como un brazo, no sé, llámenlo como se quiera, igual vamos a necesitar sí o sí que comunicaciones nos apoye con los videos, con las cosas que hay que subir a las redes, con el Twitter, etcétera, etcétera. La Secretaría Política con la cosa del acta, o si que en algún momento tenemos que difundir algo en una radio o lo que sea también, ya sabíamos eso. Pero yo estoy absolutamente en desacuerdo con la idea de cerrar el grupo. No porque hayamos logrado la votación y vamos a una constituyente, vamos a cerrar el grupo. Creo que las mutaciones son absolutamente esenciales en lo que estamos viviendo. Y esto que nos está pasando acá entre los 9 que somos ahora es exactamente como el coronavirus. Partimos con un desafío, partimos con una idea, partimos con un propósito y ahora tenemos un montón de cosas que no tenemos idea ni para dónde van ni cómo van y tenemos que aprender en el camino. Entonces, creo que tenemos que ir acomodándonos en el proceso y tenemos que ir viendo cómo mejorar cosas que nos pueden faltar. Eso es mi opinión. Entonces, esta repolitización, como le llamaron, o esta moción de recambio, de reestructuración, creo que va al lugar. También creo que deberíamos hacerlo
hacerlo correr como un tipo de encuesta tal vez por el grupo más grande, pero siempre estamos haciendo lo mismo. No sé, algo nos está faltando como para que la gente más se sume, así que yo creo que eso es otra cosa. Sí, sí. Sí, ese es un tema también, que no se ha podido pinchar el corazón de todas las personas que están en el grupo para que estén en realidad. No sé, Claro. hemos tratado Entonces, de hacer varios temas atractivos acá para que la gente ingrese y no pasa mucho, pues casi siempre ingresamos lo mismo. Pero somos los que somos y pucha, que nos Sí. queremos cada y de Disculpa, todo, ¿cómo? solo para terminar, para no hacerla tan larga, digo yo. Sí. Yo creo que también esto refleja el estado en que estamos como sociedad, pues, o sea, si bien es cierto, para la emergencia o para la contingencia más así como más mediática que se dio en algún momento, que tenía que ver con, ¿no es cierto?, con la revuelta en algún momento y después con el proceso constituyente, yo creo que ahí mucha gente se interesó en la participación de temas de lo social, digamos. Pero en la medida que se va diluyendo, o sea, en la medida que como que se va desgastando de alguna manera, hay una tendencia que es más o menos un grupo más acotado, ¿no es cierto? Y un grupo que de alguna manera está más, no quiero decir más comprometido, pero a lo mejor más relacionado con la temática de lo social. Porque además, claro, van pasando muchas situaciones por alrededor y por el lado de los sujetos, ¿no es cierto? Entre esas, me imagino que el tema familiares y temas que tienen que ver con la sobrevivencia más material, ¿no es cierto? Pero en definitiva yo creo que esto también es un reflejo de lo que está pasando también en la sociedad, ¿no es cierto? Y yo lo graficaba tiempo atrás también con unos amigos a propósito de que conversamos de cómo cautivar o cómo captar la atención de la gente que regularmente no ha participado en organizaciones sociales, ¿no es cierto? Y claro, y sucede una temática que yo la ejemplarizo como la reunión del curso. No es propiamente esto lo que sucede en este grupo. Lo estoy solamente graficando en que pasa regularmente. O sea, un grupo grande se queda reducido por una cuestión casi natural, ¿no es cierto?, en que quedan solamente y se van integrando eventualmente algunas personas, van entrando, van saliendo, pero creo que es una temática que a lo mejor pareciera o por lo menos a mí no es algo que me preocupe en demasía en función que pueda interrumpir el proceso del grupo. No sé si se entiende. Yo creo que, claro, a lo mejor una vez que nosotros vamos definiendo la arista o el trabajo que vamos a ir desarrollando, yo siempre yo como me imagino el grupo ahora, así como, no sé si un centro de desarrollo, pero sí un centro como de discusión de cuestiones actuales, digamos, ¿no es cierto? Que Sí, puedan en algún momento, eso claro. es un grupo de discusión, no es más que eso, Claro. no hay que ser más ambiciosos que eso, y en realidad un grupo de discusión lo que va a hacer y lo que hace en el fondo es un gran aporte a lo que está ocurriendo hoy en día, un gran aporte en el ámbito personal y en el ámbito social también. O sea, lo que estamos haciendo acá yo creo que es un muy buen aporte, independiente de cuántos estén conectados o cuántos no se conectan. Sí, bueno, sí, pero seamos eficientes para no seguir dándole vuelta a la cosa. Son las 9. Como les decía, yo lo que iba a hacer ahora era hacer un breve resumen de lo que conversamos hace 2 semanas atrás. La semana pasada yo estaba enfermo, así que no pude continuarlo. Ese breve resumen es para dar el paso a el tema de, íbamos a revisar las formas, los modos de gobierno. Vimos bien en detalle las formas de Estado, por qué se conforma un Estado, etcétera. Voy a hacer un breve resumen de eso. Y luego ver la forma de gobierno, y luego el Eduardo iba a pasar a ver temas de democracia, los tipos de democracia, que es un tema principal para lo que se nos viene también, y que no necesariamente es solo y única y exclusivamente lo que nos va a venir a solucionar o lo que va a ocurrir en la nueva Constitución. La nueva Constitución, en realidad, de repente tenemos amplia expectativa, pero vamos a tener muy probablemente 1/3
o un poco más de un tercio de la derecha, que lo que va a hacer es vetar. Entonces va a haber muchos temas ahí que van a tener que pasar por leyes, por leyes de la República nomás, y no van a tener, no van a tener un ámbito jurídico constitucional. Pero, independiente de eso, la política va a estar constantemente jugando una parte en las vidas de los chilenos durante un buen tiempo. Ya pasó la época en que los chilenos estábamos despolitizados, y me parece que ese es uno de los temas principales del despertar chileno, que nos empezamos a involucrar en la política. Dicho aquello, entonces, para hacer un breve resumen, habíamos dado una descripción, una descripción y una serie de definiciones que las dejamos escritas ahí, o Mayra las dejó escritas, una serie de definiciones de qué es lo que es Estado y qué es lo que es gobierno. Yo les mencioné que a mí soy weberiano, por tanto, en algunos casos, por tanto, a mí me llama la atención y me interesa una definición que es bien al hueso y que tiene que ver con que el Estado es aquella estructura que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Monopolio legítimo de la fuerza se traduce también, pero en alemán en el fondo es la violencia. Es decir, el uso legítimo de la fuerza, de la violencia, para poder proteger a todos los ciudadanos de sí mismos. Eso es lo que hace el Estado, dentro de un territorio con una ciudadanía que reconoce ese poder y le entrega el poder de las armas al Estado y el poder de la administración de lo político y de la política al Estado. Utilizamos también la metáfora marina, que es tan ampliamente utilizada. ¿Por qué? Porque la palabra gobierno venía de, como les dije, del griego kibernum. Kibernum significaba timón. Entonces, tenemos esta separación entre qué es Estado, de la cual, como les decía, en ciencias políticas no se está muy de acuerdo cuál es la diferencia entre Estado y gobierno. Incluso hay constituciones, les decía yo, que no plantean una diferenciación exacta. La Argentina es una de ellas. Pero bueno, un segundito. No puedo ahora, compadre, llamo en un ratito, por favor. Disculpen. La metáfora era la metáfora marina, entonces, donde tenemos la estructura que es el Estado, es decir, el barco es el Estado. ¿Cuál es la forma que queremos del barco? Tenemos un barco a vela, tenemos un barco motor, es decir, tenemos un Estado que es una república, una monarquía, etcétera, y tenemos diversas formas de gobierno, que son la oficialidad que está en el puente de mando y que lleva este timón, y que lo lleva de vez en cuando. Este timón va haciendo, es mutable, puede ir cambiando. O sea, el capitán se puede bajar en un puerto y tomar el mando, el timón, kibernum, el gobierno, otro mando. Tenemos entonces en la metáfora informática, el hardware, el Estado, el software, el gobierno. Para poder tener un Estado, habíamos dicho que se necesitaba un mito fundacional, es decir, algo que unifique a una sociedad de un territorio para que esa sociedad de ese territorio crea que pertenece a un grupo, que pertenece a un Estado, que pertenece a una nación. Porque es solamente un consenso. Estar metido dentro de una serie de límites dentro de un territorio es solo un consenso. Es algo que no existía antes del siglo XVIII. Bueno, eso para dar como resumen de lo que habíamos conversado la semana antepasada. Ahora voy a ser breve en tanto los tipos de gobiernos. Semana antepasada di una introducción de esto también, donde se definían 3 tipos de gobiernos principales, que eran los que definió Aristóteles allá en Grecia, pensando en lo que ya había ocurrido antes, siglo de Pericles, donde teníamos 3 formas de gobierno. La primera, la monarquía, donde tenemos un rey. La segunda y tercera son las formas republicanas, donde la república, ¿qué significa república? República es donde la administración pública, el momento, o sea, el lugar, el tipo de gobierno donde la administración pública no es regida por
la cuna no es regida por un rey que por nacimiento o por herencia tiene el mando de una nación, sino que el cargo público es elegido por la sociedad en su conjunto. Eso era una república, ¿cierto? Entonces teníamos las tres formas de gobierno: la monarquía, la oligarquía y la democracia. Y las tres con sus formas degeneradas, que eran la monarquía, la tiranía, aristocracia, dije, la aristocracia, que su forma degenerada es la oligarquía, que es lo que ocurre hoy en día en las democracias, algo de lo que va a comentar seguramente el Eduardo, las democracias liberales o las democracias tuteladas también, lo que tienen es una oligarquía, que son todos los miembros del Parlamento chileno, por ejemplo, pertenecen a una oligarquía. Ellos ya no están ahí por mérito, no son una aristocracia, no están ahí por mérito. El aristócrata en realidad son los mejores, el gobierno de los mejores, supuestamente. Pero el oligarca es esa degeneración, porque después de ese gobierno de los mejores, no sé, pues llegáis a tener presidentes como uno de los presidentes más tontos que ha tenido Chile, que es el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Y por qué? Porque es hijo de un presidente que fue un brillantísimo, el presidente Eduardo Frei Montalva. Y solamente porque comparten el nombre, llegó y terminó siendo presidente. Ahí, eso es un signo claro de oligarquía, de que llegó ahí solamente porque pertenece a una élite, porque pertenece a un grupo. Y eso ustedes lo ven todos los días en el Congreso. Piñera es parte de la oligarquía también. Las formas degeneradas de democracia que dijimos eran la demagogia o la oclocracia, no sé si se acuerdan de eso. Pero no voy a seguir definiendo aquello. Por lo tanto, tenemos que los gobiernos republicanos, que es los gobiernos en los cuales basamos la lógica moderna en América, sobre todo, porque en Europa todavía existen gobiernos que son modernos y ultramodernos, pero siguen siendo monarquía. Que es un ejemplo que me parece que ya mencionamos la semana pasada. Pero para hablar y centrarnos en lo que son los gobiernos republicanos, que son los cuales es muy probable que terminemos imitando esas formas o hacer un pastiche de esas formas de gobierno. Dudo mucho que a alguien en Chile se le ocurra proponer una monarquía, y dudo mucho que si a alguien se le ocurre proponer una monarquía, que alguien más lo pesque. Así que dudo mucho que esa forma de Estado y de gobierno logre cuajar en la política chilena. Bueno, entonces hablábamos de la República. ¿Qué significaba la República? Es lo que acabamos de mencionar. Y ahora teníamos dentro del documento que armó la Omaira, yo no lo tengo acá, no está compartido, pero no lo tengo yo en mi equipo para compartirlo. Pero bueno, se los comento a ustedes, me parece que lo tienen, me parece que se compartió eso. Teníamos la República Presidencialista como la República Chilena, donde está encabezada por un presidente de la República, quien es jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado significa el jefe de todo lo referente a la estructura gubernamental. Y el gobierno es el que es la administración pasajera de este Estado. La República Presidencialista, entonces, con un primer ministro de ejecutivo pleno, es un segundo tipo de República Presidencialista. Estos se encabezan y nacen a propósito de las formas de las monarquías constitucionales, donde tú tenés al rey, que es el jefe de Estado, pero tienes un jefe de gobierno que es un primer ministro. Las repúblicas presidencialistas de ese modo, ahí tú tienes, eso ocurre en algunos países en Europa, en Chile, en Latinoamérica ocurre, me parece que en Uruguay. En el Uruguay funcionan de ese modo. Tú tienes un presidente que es el jefe de Estado y tienes primeros ministros, el primer ministro que es el jefe de gobierno. En Perú pasa eso también. En Perú funciona de ese modo. En Perú está la escoba, así que no es un modelo a seguir en este caso, pero tal vez, no sé, pues ahí hay muchos temas a conversar sobre eso.
Las repúblicas semipresidenciales son similares, pero donde el poder ejecutivo ya no solo radica en el jefe de Estado y en el jefe de gobierno, sino que también hay gestiones del poder ejecutivo, es decir, iniciativas de ley que pueden ser asumidas por el Parlamento. En el caso chileno, en el caso de las repúblicas presidenciales, el Parlamento única y exclusivamente es el legislador, pero legislador a partir de iniciativas que vienen del Ejecutivo. Acá, en las repúblicas semipresidenciales, el Parlamento también hace las veces de Ejecutivo en esos casos. O sea, tiene iniciativas y tiene la potestad de tener iniciativas de ley. Luego tenemos las repúblicas parlamentarias, donde se funciona muy parecido a como funciona en Inglaterra. Ya no hay un presidente de la República, sino que hay el Parlamento. Quien tiene mayoría en el Parlamento tiene la potestad de elegir al primer ministro y a su gabinete. El gabinete de ministros se eligen desde ahí. Entonces, si tú tenías un Parlamento donde tenés mayoría, están los rojos, están los verdes ganaron la mayoría, los verdes deciden quién va a ser el primer ministro por un tiempo X, esa parte del Parlamento también va a elegir cuál es el ministerio, cuáles son los ministerios. Y ahí todo, el Ejecutivo y el Legislativo, como les decía, cae en el Parlamento. Las repúblicas también, tenemos repúblicas unipartidistas, en general existen repúblicas que siguen siendo dictaduras, o que se les llama dictaduras. Tal vez ahí hay un tema a conversar con el Eduardo, cuando el Eduardo converse sobre modos y modelos de democracia. Existe, por ejemplo, la República Popular China o Corea del Norte, que yo la asimilo a dictadura de algún modo. Pero son repúblicas unipartidistas y ellos hablan de repúblicas democráticas. Entonces, hay una forma de democracia ahí, una forma de entender la democracia. Y eso es un tema a conversar en esa línea. Así que, para que lo tenga ahí anotado, don Eduardo. En tanto, las monarquías, solamente para aclarar más o menos de qué tratan las monarquías y para decirles que sí existen monarquías que son distintas unas de otras. Tenemos las monarquías absolutas, que son el rey que manda todo. El rey es el líder de la iglesia, el líder del Estado, el líder del gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo. Esas son las monarquías absolutas que existieron hasta el siglo XVII, de ahí murieron casi todas. Luego están las monarquías constitucionales, como la española, es una monarquía constitucional que se basa en preceptos de las democracias modernas, pero manteniendo lo que les decía antes, similar a una república semipresidencial, donde tú tienes un jefe de Estado, que es el rey en este caso, y un jefe de gobierno, que puede ser el presidente en el caso español, o primer ministro en otro caso. Inglaterra también en otro caso. Tenemos el Reino Unido es una monarquía parlamentaria, es distinto. La monarquía parlamentaria, como el Reino Unido, es similar a los regímenes parlamentarios que yo les decía. El jefe de Estado es el rey en este caso, y el jefe de gobierno sigue siendo, entonces, como les decía adelante, en lo que son las repúblicas parlamentarias, sigue siendo ahora el jefe de gobierno, el líder del Parlamento que tiene mayoría en el Congreso. Existen también otras formas de monarquía, que son la monarquía del Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, que se llama. Hoy en día eso existió hasta hace no mucho tiempo con varios países en Europa. Hoy en día Portugal, uno de ellos, España también lo hizo.
hasta el siglo XVIII, lo hizo recién España, pero hoy en día existe solo uno, que es Inglaterra, que tienen varios países que rinden honores de jefe de Estado a la reina de Inglaterra, y tienen sus jefes de Estado en cada una de esas naciones, y tienen sus jefes de gobierno en cada una de esas naciones, que son elegidos por voto popular. Vale el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una primera ministra, la Jacinda Ardern, que es muy famosa y muy querida en el mundo, parece, pero tienen igual, aún rinden lealtad a la reina de Inglaterra. Pasa lo mismo con Australia y con varios otros países del orbe. Eso. Hoy en día, en tanto monarquías absolutas, acá yo tenía marcado monarquías absolutas como solamente para dar ejemplos que existen todavía. Arabia Saudita es una de ellas. En Arabia Saudita el rey cumple todas las funciones de jefatura del Estado. Se juntan en él el líder de, como les decía, la Iglesia, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Él decide todo. Lo mismo en Ciudad del Vaticano. El Papa es claro ejemplo de eso también. Ciudad del Vaticano es un Estado-nación que tiene una monarquía absoluta. Eso, yo quería ser bien breve, hacer un repaso así bien simple de lo que ya vimos bien en detalle la semana antepasada. Así que para no dar la lata, era eso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, insultos? Yo no tengo ningún insulto en todo caso, pero oye, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos una república presidencial. Nosotros somos una república presidencial. Sí. Sí. Y nuestro cambio de constitución va a seguir bajo la idea de que este Estado es una república presidencial. Yo espero que no. Yo espero que no. Ese es uno de los temas que deberíamos aprovechar y dar contenido a eso, y yo espero que no, que tengamos... yo no sé qué modo de gobierno vamos a proponer acá, pero yo espero no seguir teniendo un rey. La república presidencial en Chile nació al alero de Mariano Egaña. Mariano Egaña es el constitucionalista que escribió la Constitución de 1833. Es decir, la Constitución portaliana. Que todos hablan de que Portales hizo en realidad no es Portales, sino que es Mariano Egaña. Y lo que pretendían estos gallos, Portales es un comerciante, entonces lo que él pretendía era tener un país súper ordenadito. La forma de tener un país muy ordenadito es tener un rey. ¿Cómo existía el rey 15 años antes de eso en Chile? No hacía mucho tiempo. Y los comerciantes trabajaban bien con el rey. Entonces, claro, yo espero que no sigamos teniendo rey en Chile. Que no sigamos teniendo una lógica de rey en Chile, que no exista un presidente que tiene derecho a tener todas las iniciativas de ley y que no pueda existir otro grupo de personas o de ciudadanos que tengan injerencia en iniciativas de ley. En Suiza existen los cantones, como ustedes saben, que son parecidos a los estados, y en los cantones se pueden crear iniciativas de ley desde la misma ciudadanía. Es un procedimiento muy, muy democrático. Eso es una república semipresidencial. Existe un presidente ahí, pero tiene alto poder también el parlamento, los parlamentos, lo que podrían ser los cabildos, que son los cantones, no sé. Es algo a repensar. Pero sí, dudo mucho que en todo caso la república presidencialista en Chile continúe, porque ya tiene demasiado desprestigio. El Estado es la organización jurídicamente, es la nación jurídicamente organizada. Para
quiere decir nación más territorio, una nación jurídicamente organizada más territorio, hacen un Estado. Por lo tanto, por ejemplo, la nación gitana no es un Estado porque no tienen un territorio común. Los gitanos están esparcidos por toda la faz del mundo. Y los judíos también en un tiempo eran una nación judía, pero ellos crearon el Estado de Israel, porque la nación jurídicamente organizada más un territorio crearon el Estado de Israel. Pero los judíos siguen siendo en el mundo una nación, porque los une el lenguaje, el idioma, las costumbres, la religión, la sangre. Los judíos se casan entre ellos solamente, y los que no se casan entre ellos no se les considera judío aunque se bauticen. Era una clase que aprendí el año 1966 cuando en los liceos todavía hacían educación cívica. No sé si será muy retrógrado, pero eso es lo que aprendí yo en esa época. Sí, más o menos esa retórica, digamos. Y decir un poco también que el Estado es la organización permanente de un Estado-nación y los gobiernos vendrían a ser, ¿no es cierto?, la administración más, la organización pasajera, si se llama, o la organización administrativa pasajera, ¿cierto? Oye, un poco retomando lo que la pelota del Benjamín, claro, yo también había un poco tratado de realizar una genealogía de los orígenes de la democracia, ¿no es cierto? Y también me había repetido un poquito a lo que era la antigua Grecia. ¿Para qué vamos a repetir eso de la antigua Grecia si ya Benjamín lo dejó bastante claro? Solo decir que en términos etimológicos, ¿no es cierto? O la descripción más precisa de la palabra, el vocablo democracia vendría a ser, ¿no es cierto?, el gobierno del pueblo. ¿Y por qué lo quiero remarcar un poquito? Porque esa creo que es la discusión que tenemos que dar en cuanto a la forma que nosotros como ciudadanos queremos darnos como organización política, ¿no es cierto? Por lo que también nos comentó el Benjamín, yo creo que esto de las organizaciones políticas y estatales, ¿no es cierto?, que nos entregó la humanidad, ¿no es cierto?, desde la anterior ya creo que hemos superado largamente lo que vendría a ser la monarquía, ¿no es cierto?, la aristocracia, y desde el siglo XVIII, XVII, diría yo, finales del XVII al XVIII, estamos en el tiempo de lo que vendría a ser las democracias. Ahora, claro, ahí la discusión que nosotros debiésemos tener es qué tipo de democracia uno quisiera tener, y es la pregunta, y es por lo que también se me convocó a este tema, a esta temática, ¿no es cierto? Porque yo en algún momento hice una descripción de la democracia liberal y lo que sería la democracia popular, ¿no es cierto? Y un poquito es lo que quiero un poco zanjar yo, ¿no es cierto?, en este momento. Bueno, la temática de las democracias, como lo dije anteriormente, viene a derribar los paradigmas, ¿no es cierto?, de gobernabilidad o de gobernanza, ¿no es cierto?, a partir de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en donde la Gran Revolución lo que hace es desprenderse de los ropajes de la monarquía absoluta en ese sentido, ¿no es cierto?, y viene a instaurar lo que sería la república, ¿no es cierto? Este proceso, como lo llamó Aristóteles nuevamente, ¿no es cierto?, en donde el sistema de gobierno donde están nos autogobernamos de alguna manera, los ricos, los pobres, los elegidos, los aristócratas, ¿no es cierto? Más o menos esa es la definición que hace Aristóteles de lo que vendría a ser la democracia, y que no es el sistema que abrazaba él, digamos, como forma de gobierno. A él le gustaba más lo que vendría a ser la aristocracia, ¿no es cierto?, el gobierno de los virtuosos, el gobierno de los más capaces, como lo dijo también Benjamín. Ahora yo creo que el punto de inflexión, como lo dije, tiene que ver con qué tipo de democracia, y esencialmente, y aquí
hago una pequeña descripción de lo que yo creo que es la democracia liberal y por lo que más o menos ha transitado también la historia de las democracias, ¿no es cierto? En donde en la Revolución Francesa y propiamente, y después posteriormente lo que sería la Revolución Industrial, quien se toma la hegemonía, digamos, de la sociedad vendrían a ser los burgueses, ¿no es cierto? Y que lo que implica eso es colocar en el espacio de lo político, en el espacio de lo público, ¿no es cierto?, las formas de representación que tienen la burguesía. Y a propósito también de lo que dijo Benjamín y de Mariano Egaña, es como ordenar el país, digamos, ordenar la casa, como para poder tener el orden y poder producir también lo que tiene que ver con el ámbito de lo económico, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la burguesía viene a establecer una forma de organización política que diría yo, es afín a sus intereses comerciales, ¿no es cierto? Para algunos, para algunos autores marxistas, y especialmente para, ¿no es cierto?, para Marx o algunos socialistas, incluso algunos anarquistas, ¿no es cierto?, que argumenta que la democracia liberal viene a constituir las bases de una organización política de clase, ¿no es cierto?, que fundamentalmente, como lo dije anteriormente, viene a representar los intereses de esta clase social. Entonces, ahí nace la pregunta, o ahí nace, digamos, el punto de inflexión, es qué tipo de democracia queremos tener nosotros, ¿no es cierto?, o cómo lo veríamos nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, y eso yo creo que viene fundamentalmente a ponerse en cuestión. Después vamos a hacer un avance desde el siglo XVIII al XIX, ¿no es cierto?, pasando por la Revolución Francesa, y yo creo que el punto de inflexión se vienen a poner en la década del 60, del 70, en donde las formas de organización se ven sumamente criticadas, sobre todo con lo que es la Guerra Fría, en donde el mundo se divide en dos bloques, ¿no es cierto?, y esencialmente tendríamos el occidente con el oriente, exactamente. Entonces, y la autodeterminación que se pone en el bloque soviético y todo lo que está en ese paraguas, como las democracias populares, ¿no es cierto?, o las democracias que venían a representar a la gran mayoría, versus las democracias liberales, ¿no es cierto?, que venían a representar las clases, ¿no es cierto?, que mantenía la hegemonía del capitalismo en este sentido. Creo que ahí podemos hacer una diferenciación clara, o el punto de inflexión se viene a recalcar de más o de mejor manera, es decir, que a mi entender tiene que ver con las formas de representación en que se adoptan las democracias en el mundo, ¿no es cierto? Porque lo digo de esta manera, porque en este sentido, entonces nos podríamos preguntar si las formas de representación a quienes vienen a constituir esencialmente, ¿no es cierto? Las democracias liberales por un lado, o las democracias populares, ¿no es cierto? Las democracias populares o liberales en este caso, ¿no es cierto?, nos vienen a circunscribir una forma de organización que fundamentalmente tiene que ver con a mi entender, tiene que ver con una forma de participación ciudadana súper acotada, a quienes nosotros le entregamos las facultades de la representación. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, el acto democrático, entre comillas lo pongo como democrático, nos vienen a decir que nosotros tenemos la posibilidad, cada cierto tiempo, de elegir nuestros representantes, y que están divididos en dos cámaras, que fundamentalmente es la Cámara, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y otras elecciones que son las hasta las elecciones las últimas elecciones eran las democracias de concejales y para contar, ¿no es cierto? Hay experiencias, sobre todo en los países escandinavos, en donde esta cuestión de la democracia ha sido sumamente trabajada,
y hay un estudio que se publicó en el año 2012 donde nos dicen que hay una clasificación de las mejores democracias y justamente son 4 países que vienen a decir que las mejores democracias o las democracias plenas están en este punto del planeta, que son la Noruega, de Islandia, la de Suecia, la de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y que para mí no tiene que ver con la forma de gobierno, como lo planteaba de alguna manera Benjamín anteriormente, porque si vemos que, por ejemplo, en Noruega tienen una monarquía constitucional, en Islandia tienen una república parlamentaria, en Suecia tienen también una monarquía parlamentaria, y en Nueva Zelanda tienen una monarquía constitucional. Entonces, de alguna manera, eso a mí me viene a decir que la problemática de la representación vendría a ser el punto de inflexión del modo de cómo construimos, nosotros como chilenos en este momento, por ejemplo, en este proceso constituyente, nuestro tipo de democracia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿qué tipo de democracia nosotros, o yo quisiera tener en este momento? Yo quisiera tener una democracia popular que no venga a representar los intereses de una clase, ¿no es cierto? O sí venga a representar los intereses de una clase, pero en este sentido una clase más diversa, ¿no es cierto? Que no sea solamente una cuestión económica que venga a definir el tipo de democracia, que para mí esto vendría siendo el devenir de la democracia liberal que hemos tenido desde el siglo XVIII, XIX y lo que tenemos hasta este momento en Chile. Ahora, ¿qué serían los elementos fundamentales, por ejemplo, que marcan la diferencia entre la democracia popular y la democracia liberal, a mi juicio? Fundamentalmente la democracia liberal tiene que ver con que nosotros hacemos o depositamos nuestra representatividad en representantes que ya sean de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y todas las decisiones las vienen a tomar ellos por nosotros. Versus, ¿no es cierto?, la democracia popular, que a mi juicio tiene que ver con, finalmente, con la construcción, ¿no es cierto?, de instrumentos que vengan a legitimar y asegurar la participación ciudadana en procesos relevantes, como por ejemplo, referéndum revocatorio, ¿no es cierto?, referéndum que vengan a revocar las leyes que en algún momento se pudieron haber tomado, referéndum revocatorio ante elecciones populares, ¿no es cierto?, asambleas participativas territoriales, de discusiones que sean más locales, más de los territorios, porque si bien es cierto, nosotros tenemos un ente que serían los concejales, pero no hay una discusión clara y directa que tiene que ver con cuestiones más locales, y más bien las decisiones se toman a nivel central. Tenemos un país sumamente centralizado, ¿no es cierto? Y la construcción de instrumentos que permitan la participación real ciudadana de forma más territorial. Entonces, de esa manera, vengo a decir que para mí la diferencia fundamental tiene que ver en las formas de la representación que optamos dentro del marco jurídico que nos planteamos como gobernanza. No sé si queda más o menos claro, ¿no? ¿Están? Sí, te escuchamos bien. Sí, estamos todos acá. Ya que me sentí Muy atentos, solo. muy atentos. Ya. Entonces, creo que dime. Eduardo, una pregunta. Si yo dijera que a mí me gustaría un Estado plurinacional, entonces, ¿ese Estado plurinacional va a ir de la mano con una democracia del pueblo? Popular yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque esa discusión se tiene que dar, pero no se tiene que dar en términos de nuestros representantes, sino que se tiene, a mi juicio, dar una discusión en una asamblea participativa,
¿no es cierto? O en este proceso constituyente que nosotros estamos tratando de, o que el país está tratando de conformar. Creo que, como lo dije anteriormente, creo que lo fundamental y la diferencia radical que hay entre una democracia popular y una democracia liberal tiene que ver fundamentalmente en las formas de representación que nos damos, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros estamos en un sistema democrático liberal, ¿no es cierto? Presidencialista, súper monárquico de alguna manera, como lo dijo el Benjamín, ¿no es cierto? En donde todas las decisiones trascendentales que se deben tomar a nivel país, la toman o el presidente de la República, ¿no es cierto? Con algún proyecto enviado, digamos, directamente por él, o la discusión que se crea en la Cámara en el Senado, digamos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero no hay una representación directa, no hay una discusión directa de quiénes debiesen tomar esa discusión, por ejemplo, en Peñalolén, de una cuestión particular que afecta solamente a los residentes de la comuna de Peñalolén, por decir un caso así como muy exacerbado, muy puntual. Y ese tipo de decisiones, por ejemplo, es que si somos una república plurinacional, sí o no, se tiene que dar necesariamente en una discusión abierta, no en una discusión de los iluminados, de los ilustrados que están en el Congreso. Mira, hay un proceso hasta hace poco, creo que fue en el 2011, en Islandia hubo una revuelta, algo parecido a lo que pasó acá en Chile, y ellos tomaron un proceso constituyente en el 2011 y ellos armaron su constitución, pero la armaron desde la nada, desde un proceso totalmente como en algún momento se planteó aquí en Chile, en hoja en blanco. Okay. Y ellos lograron, y bueno, es un proceso que todavía sigue en construcción. No es un proceso que ha terminado, porque eso tiene también los procesos constituyentes, no es un proceso que pueda determinarse un inicio y un fin. Podríamos nosotros terminar el proceso constituyente el 2022 y más adelante, a propósito, por ejemplo, de una temática difícil de discutir, ¿no es cierto? Se llame a un plebiscito para zanjar el problema en particular, como lo hace, y como lo dijo también el Benjamín, como lo hace los cantones en Suiza. Muchos cantones en Suiza resuelven sus problemáticas más locales con plebiscitos específicos, ¿no es cierto? Es más o menos eso. Yo, más que eso, porque creo que lo recalco nuevamente, la problemática de las democracias liberales o las democracias populares, a mi juicio, tiene que ver con las formas de representación y de cómo nosotros hacemos partícipe a la mayor cantidad posible de ciudadanos, de personas, o como lo quieran llamar. Y las democracias liberales adoptan estas formas de representación en función de salvaguardar más bien sus intereses de clase. Oye, Eduardo, ¿puedo pedir la palabra? Sí, por supuesto. Mira, primero déjame, me voy a tomar un minuto para la primera discusión que se estaba dando, porque no alcancé a conectarme a tiempo. Y yo primero estoy súper agradecido del grupo porque he aprendido harto. No sé si lo voy a poder repetir porque soy de esas personas que puede ver una película 2 veces en la semana y no me acuerdo de qué se trataba. ¿Ya? Pero estoy pensando en cómo podemos llevar esto, que es muy importante, cómo lo podemos llevar al pueblo. Y se me estaban ocurriendo un par de barbaridades, o que podrían sonar como barbaridades, en términos de lo siguiente. Me imagino que va a depender un poco, o que podría depender un poco, de la madurez que tenga cada país, qué estructura necesita, ¿cierto? Y digo que es barbaridad porque
Por supuesto, no me gustaría una dictadura para nada. No me imagino un pueblo ¿qué madurez puede tener un pueblo para tener una dictadura, ¿te fijas? Entonces, haciendo esas excepciones, eh, eh, es posible tener nosotros un documento, una cosa que nos diga, mira, las ventajas y desventajas de cada tipo de gobierno, ¿no es cierto? Como para poder uno decidir libremente, mira, esto es lo que nos sirve, o esto es lo que nos podría servir, o esto, no, francamente, no es lo que yo quiero. Eso pensando pensando en que si vamos a hacer un grupo que lo que va a perseguir es llevar un grano de cultura a nuestro Chile, que a mí me parece que es necesario, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo así? Porque claramente tú mencionaste varios países, Suecia, Suiza, Noruega, y son sistemas distintos, y sin embargo, no podríamos decir que son países que tengan muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese ejercicio de decir, mira, esta es la ventaja y esta es la desventaja? No sé si se entendió. ¿Yo puedo hablar, no? ¿O tiene que contestar Eduardo? ¿Eduardo se nos cayó? No. ¿O me caí yo? Estaba muteado. Yo es que había hablado y estaba muteado. No, dale nomás, Ya. dale, porque la idea es conversarlo. Sí, yo no sé si voy a contestar lo que estás preguntando tú, César, pero yo te desafío al revés. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos un amigo tuyo que entraba con nosotros a todas las reuniones y que siempre tuvo problemas, que es abogado también, y que sabe mucho de esta área. Entonces, ¿por qué no hacemos al revés y tú haces un trabajo así? Porque es bien ingeniería que estáis pidiendo en realidad, pero es como una tabla, como comparativa, diciendo qué es lo mejor y qué es lo peor. ¿Por qué no te juntas con él y haces algo así y lo vemos juntos la próxima semana, como viendo eso mismo? No sé si te parece un desafío abordable en una semana o no, pero creo que sería interesante visualizarlo de esa manera, que es una manera muy distinta a como la hemos visto con los esquemas que, no sé si Eduardo te iba a contestar otra cosa en realidad. No, o sea, yo recojo el desafío, no sé si para la próxima semana, pero podrían no ser más allá de 2 semanas, ¿te fijáis? Sí. Y lo planteo de esa forma porque fíjate lo siguiente, si nosotros vamos a tomar una postura de un determinado de gobierno, creo que como grupo tendríamos que consensuarlo, es decir, ok, porque Eduardo puede tener una opción de gobierno, Benjamín otra, tú otra, yo otra, y entonces, ¿cómo llevamos adelante el defender una? ¿Te fijas? Entonces, y por supuesto, en todos los países habrá gente que defienda su gobierno y habrán detractores, ¿te fijas? Entonces, y yo no quisiera caer en este juego y me va a perdonar Julio, de la política antigua y siempre pensando en que los políticos son necesarios. Yo no soy de la idea de que hay que votar a todos los políticos, ¿no? De defender una posición solo porque es mi posición, ¿te fijas? Yo quisiera dar un salto más y decir, tratemos de buscar lo mejor. Mi adversario también tiene cosas buenas que yo podría imitar. Eh, eh, o podría incorporar en mis programas, ¿te fijáis? Y las cosas malas obviarlas. Entonces, me parece que es bueno el ejercicio de hacer cuáles son las ventajas y desventajas. ¿Te fijáis? Yo lo tomo, me voy a juntar con Hugo para ver cómo lo podemos proponer en Atlético. Y a lo mejor no todo el tipo, no todo el abanico de tipos de gobierno, sino que los que parezcan
Entonces, como la sociedad es mejor desarrollada, tal vez, ¿te fijas? Y en ese sentido, claro, uno podría hacer ese ejercicio que dice César, ¿no es cierto? Pero yo quisiera hacer otro ejercicio. Mira, yo creo que a esta altura del desarrollo de las sociedades, yo creo que ya no es plausible, ¿no es cierto?, tener monarquías, menos en Chile. Nunca tuvimos monarquía. Aquí en Chile, un francés trató en algún momento, llegó acá y se autodenominó rey de la Araucanía, pero claro, era un caso especial. Entonces, por eso te digo, yo creo que, y lo dije en algún momento, creo que el tiempo de las monarquías pasó, ¿no es cierto?, en tiempos, digamos, epocales, digamos, ¿no es cierto? La aristocracia ya también las tuvimos, ¿no es cierto? Y creo que este es el momento de las democracias. Ahora la discusión la discusión que nosotros planteamos en este momento es que ¿qué tipo de democracias? ¿No es cierto? Y yo puse, pueden haber más, no sé, quizá no se me ocurre otra, pero a mi entender yo tengo, a lo mejor es bien dicotomar la situación, pero dos tipos de democracia en ese sentido, ¿no es cierto? La democracia liberal que deviene de alguna manera, ¿no es cierto?, de todo lo que es el sistema liberal, ¿no es cierto?, los burgueses, estoy haciendo un devenir súper caricaturesco en este momento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Revolución Francesa, el burgo, los burgueses, el capitalismo y democracia liberal. Estoy haciendo, es súper grosero lo que estoy diciendo, pero para que lo entendamos. Sí, sí. Y por otro lado, ¿no es cierto?, yo hablo de la democracia popular. Ahora, hay que tener en cuenta que el concepto de democracia popular a estas alturas del partido, digamos, a esta altura en Chile, hay un menoscabo, si se quiere llamar. Porque, ¿qué vendría a ser lo popular en este momento aquí en Chile, digamos? Lo popular sería lo pobre, a lo mejor lo de pueblo, ¿no es cierto? Pero hago un llamado, bien Elwin, hago un llamado a que nos desprendamos de ese concepto de popular y nos quedemos con el concepto de lo popular de la gran mayoría, digamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De abrazar a todo el continente, digamos, que está dentro de Chile, digamos, o sea, de la gran mayoría. Entonces sería la democracia popular, tiene que ver fundamentalmente con la gran participación de la gente. Por eso en algún momento también dije de la construcción de estos elementos que tienen que ver, o estas formas o estos instrumentos que den la certeza de que participe la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Hablé de plebiscito, referéndum revocatorio, asambleas participativas, participación territorial, ¿no es cierto? Como esa forma de discutir las problemáticas que a nosotros, disculpa, ya, como esa forma o esos instrumentos para poder discutir las problemáticas que aquejan a los ciudadanos en lugares particulares, porque lo que está pasando es que en esta democracia que tenemos en este momento, una democracia representativa en donde nosotros representamos a personajes, ya sea senadores, diputados, concejales, alcaldes, para que vayan a hablar por nosotros en los espacios de poder, ¿no es cierto? Mandatados, de alguna manera. Entonces, y ellos no necesariamente están hablando por nosotros, sino que, y ahí vuelvo y me remito nuevamente a lo que es la democracia liberal, ¿no es cierto? Ellos vienen a hablar en su condición de clase, en su condición de intereses clasistas, ¿no es cierto? Que no necesariamente son los intereses de la gran mayoría, digamos. Entonces, yo creo que a lo mejor eso es la estructura que a lo mejor tú necesitas, po. Ahora, podremos estar de acuerdo en las formas de participación, pero sí en lo que yo creo que podemos estar más de acuerdo es que necesitamos crear esas formas de participación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible?
y es una decisión que, o sea, es una discusión que se viene dando hace rato, ¿cómo es posible que el Senado, ¿no es cierto?, o un grupo de personajes X vengan a tomar decisiones por cuestiones que son súper particulares, por ejemplo, en las comunas? Cuando... O sea, Eduardo, sorry que te interrumpa. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo y de hecho, eh, eh, una de las cosas que a mí incluso me violenta es que, bueno, porque esa es la palabra que yo creo que es exacta, no es una exageración, de verdad que me violenta, es que haya un grupo de élite que tome decisiones, haya un grupo de élite que además las decisiones que toma las toma para su grupo, para que su grupo permanezca en el poder, para que, o sea, lo que hemos conversado muchas veces, y que yo lo he comentado, o sea, ¿cómo es posible que en Chile hayan tantos grupos que son invisibles, ¿cachai? Que son invisibles en todo ámbito de cosas. ¿Cómo es posible? Y yo comentaba en algún minuto, eh, eh, ¿por qué un chico de la Pintana no puede llegar a ser gerente de una empresa o no tengo idea o alguna otra cosa? ¿Te fijas? ¿Cómo nos manejan en todo ámbito estos grupos de élite? Eh, y yo quisiera que eso no se siguiera repitiendo en Chile, ¿te fijas? Ahora, el cómo hacer para que eso no ocurra, eh, es lo que yo creo que tenemos que educar a nuestro pueblo y desde nuestra plataforma pequeña, no tengo idea, pero ir sembrando su granito diciendo, oye, fíjate, mira, si nosotros queremos que esto cambie, lo mejor podría ser esto, dado las ventajas y desventajas que esto tiene. ¿Tú sabes? A lo mejor, sí, se entiende, ¿o no? Sí, sí, no, sí, perfecto. Mm. Ahora, claro, yo creo que yo pongo en la mesa la discusión de dos formas de democracia que creo que están, o sea, una establecida que nos gobierna, que está, ¿no es cierto? Y que, digamos, mueve al occidente de alguna manera, ¿eh? Y la otra tipo de democracia que vendría a ser a la cual nosotros podríamos llegar, digamos, pero necesariamente tiene que ver con la conformación de ese tipo de democracia, ¿sí? Tenemos que conformarla, pero en ese proceso de creación tenemos que participar todos, po. Absolutamente, sí. ¿Me entendí? Sí, Yo creo que eso Sí. es lo que hay que hacer conciencia. sí, o sea, y de hecho, excepto lo que tú dices, y yo lo insisto, es que tenemos que participar todos, pero participar en forma de manera informada, ¿te fijáis? Claro. Porque si no nos van a meter el dedo en la boca otra vez. O sea, por ¿Entiendes, ejemplo, mira, Sí, todo el rato. a mí lo que me causa mucha extrañeza es cómo este proceso, y hay una crítica, digamos, cómo este proceso constituyente que iba a ser convención constituyente se ha ido transformando en convención mixta. no? Sí, O sea, porque ahí tenía a todos los Burgos, a todos los, no sé, a los Mariana Elwin, y cómo se han ido metiendo como independientes. Y que está totalmente planificado, a mi juicio. O sea, pero por supuesto, y eso hace sentido con lo que yo decía. O sea, las élites una vez más tomándose estos espacios, ¿cachai? Aprovechándose de esas cuotas de poder, a mi juicio, y puedo ser capaz que medio paranoico con esto, ¿cachai? Pero que se lo toman porque creo yo que saben que hay un pueblo que está desinformado, que no se junta, que no se une para hacer algo distinto, para empujar algo distinto. Y creo que ellos se equivocan porque claramente hoy día la gente se quiere juntar, pero también tenemos que tener cuidado con que no nos sirve el juntarnos eh, a levantar banderas sin saber qué es lo que queremos, ¿cachai? Porque nos van a derrotar nuevamente, ¿te fijas? Porque nos van a derrotar. Entonces, es como nosotros alertamos y decimos, oye, otra vez
Estos gallos se están arreglando y están arreglando todo para que exista la menos posibilidad de poder hacer cambios gigantescos. ¿Cachai? Entonces, finalmente, si tú lo piensas, lo que ellos persiguen es que los cambios que logremos sean súper pequeños respecto de cómo ellos se pueden permanecer en el poder. Claro, perfectamente. Oye, Estimados, La Lore. no, solo para abordar ese mismo tema, pensando en que esto se está transformando en una convención mixta por lo que están acarreando las listas y no sé qué, hay un video que está corriendo que lo acabo de mandar al grupo nuestro, al de convención, que Omaira va a trabajarlo y nos lo va a mostrar la próxima semana. Porque es como las listas de los independientes, dependiendo de la distribución de los votos que arrastren, pueden quedar fuera o no quedar buena. fuera para que Se pegó. entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Se te pegó el micrófono. Parece que no. Oye, Benja, Entonces, el video se lo acabo de mandar a... Yo me quedé... La Lorenita se viene para acá porque se le quedó pegado a su computador. sí. Pero estamos al lado. Ustedes estaban haciendo como que no estaban ahí. Claro, no estábamos haciendo que Es que estábamos lejos. tenemos espacios separados. Claro, una cuestión. No, era eso, que Omaira va a trabajar eso como el trabajo que hizo en tipos de gobierno y en tipos de Estado, para mostrarnos eso de qué es lo que tenemos que hacer y aprender cómo votar y qué hacer con la lista de los independientes versus lo que está haciendo los partidos políticos. Mira, yo quisiera solo un poco porque me quedo dando vuelta la inquietud de César. Porque a pesar de que yo creo, no creí nunca en este proceso constituyente y fue súper crítico desde el inicio, pero sí hay una cuestión que puedo rescatar y que he estado viendo en la asamblea, es el interés de la gente, ¿no es cierto?, de juntarse a discutir. ¿Cachai? A lo mejor no es una asamblea como uno quisiera de 200, 300 personas, obviamente, pero por lo menos ya se están juntando muchas más personas de la normalidad, entre comillas, pre-revuelta, digamos. Y yo creo que eso ya es un avance en términos cualitativos, porque creo que siempre es buena la discusión y que la gente se vaya dando cuenta de las cosas. Y a propósito de lo mismo, eso mismo uno tiene que ir replicando, digamos, en los espacios donde uno está, po. No sé, mañana en la mañana yo voy a estar haciendo trámites con mi papá y mi papá tiene un pensamiento súper fatalista y toda la cuestión, pero ya estamos conversando, po. Oye, una cosa, solo como nota al margen. Hace un rato tú hablaste de una estadística que apareció sobre los países más democráticos en el mundo. Sí. Donde aparecía Islandia, donde aparecía Noruega, etcétera. Bueno, la cosa es que dentro de ese ranking, previo al 18 de octubre, Chile estaba dentro de las democracias tuteladas. Sí, sí. Posterior al 18 de octubre, Chile pasó a ser democracia plena. Claro, ¿cachai? pero ojo, mira, yo quisiera... Espérate, es que es muy interesante la medición. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre lo que está pasando hoy en día. El ámbito democrático no necesariamente es mandatado por la forma de Estado o por el gobierno que está a cargo, sino que por el pueblo que se hace cargo de autodeterminarse. Entonces, esa métrica
es súper relevante llegar y decir, oye, ¿sabéis qué? El Estado tiene una fórmula para hacer una democracia tutelada, donde el pueblo está callado y vota cada 4 años en una democracia procedimental, como la que decías tú, que es la democracia liberal. Por procedimiento, vota cada 4 años, le deja el encargo a una clase política, es decir, a una aristocracia, y esta aristocracia se hace cargo del gobierno. Esa es una democracia tutelada. Pero cuando el pueblo se enoja y dice, en la calle, vamos a hacer un proceso constituyente y vamos a ahora autodeterminarnos, entonces ese país, ese Estado, muta y cambia de acuerdo a una serie de parámetros que son medibles. Y por eso Chile pasó después del 18 de octubre, única y exclusivamente por la iniciativa del pueblo, a ser una democracia plena. Es muy bello lo que ocurre ahí. Yo lo digo solamente como nota al margen para que entendamos más o menos de qué tratan las democracias. Las democracias no necesariamente son las estructuras que están operando en un territorio. Por lo mismo yo les decía, no esperemos de que la Constitución venga a solucionar todos esos problemas. Esos problemas van a ser solucionados porque nosotros como pueblo debemos estar rodeando la democracia, debemos estar nosotros protegiéndola, y ese es un tema principal, y para eso son estas reuniones, para eso son todos los grupos que hoy día existen de discusión como este. Sí, mira, ahí agregar a propósito de este ranking, ¿no es cierto?, de democracias plenas o no plenas, ¿no es cierto?, en donde habría entrado Chile. Bueno, hay un elemento que tiene que ver con que, a propósito de nuestra aristocracia, ¿no es cierto?, está siempre mirando a la OCDE, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenéis 4 o 5 países que son integrantes de la OCDE y que tienen plena democracia, pues, y ¿por qué no imitarla, digamos, ¿no es cierto? Así en términos argumentativos, ¿por qué no imitarla, ¿no es cierto? Sobre todo en el proceso de Islandia, en donde la constituyente está súper fresquita, pues, el 2011. Oye, pero fíjate lo que pasó ahí. Se hizo una constituyente, sin embargo, la constituyente chingó. Sí, Hoy pues, en día, la constitución que ellos tienen es la misma constitución que tenían antes del 2011, porque se chingó. ¿Qué es lo que podría llegar a suceder en esta? En el referéndum. Pero bueno, lo que pasó ahí es que el referéndum de salida no fue popular, sino que era el Congreso, y el Congreso dijo que no. Claro, porque pero bueno, pero lo interesante es que ahí que el pueblo manda todo, digamos, ¿no es cierto? ¿Cachai? Entonces, y un poco respondiendo a la pregunta, o a la presunta pregunta que iba a hacer el Benjamín a propósito de, ¿no es cierto?, de la China, de Unión Soviética y no sé, pues de otros países. Yo creo que ahí no está operando una democracia popular por muy determinada o auto nombrada por ellos mismos, digamos, y que tiene que ver con que son procesos súper... Corea del Norte. Corea del Norte, claro, pues. Claro, sí, ahí como no. ¿Qué democracia popular podéis tener ahí? ¿Cachai? Pero ojo, pero también tiene que ver con los procesos culturales que están pasando dentro de esos países. O sea, porque lo pongo a modo de ejemplo nomás, y es un ejemplo burdo, única y exclusivamente para que lo entendamos. Para nosotros, por ejemplo, puede parecer súper escandaloso, por ejemplo, lo que sucede en muchas culturas árabes, en donde una persona muy adulta se puede casar con una chica muy pequeña. Pero son cuestiones culturales, po. ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí la discusión que podríamos poner en discusión también, ¿quiénes somos nosotros como sociedad occidental que viene a interponerse en su cultura? ¿Cachai? Es complicado. Yo creo que cada proceso se tiene que ver en términos súper particulares. O sea, el proceso, sin lugar a duda, el de Islandia tiene un proceso particular, el proceso chileno tiene un proceso particular. Ahora, lo que yo creo que es fundamental, y para mí, para el Eduardo, es súper fundamental crear instrumentos de representación y que no sean los otros los que nos representen a nosotros. Pero eso tiene que ver con hacer una pega que yo siempre he venido replicando, que tiene que ver con los territorios, po. Con los plebiscitos locales. Claro, con hacer la pega en los territorios y inmiscuirse en el tejido social, po. Sí.
Sí. No, yo creo que eso está cambiando, sí. Pero eso está cambiando, eso Sí. está cambiando, yo lo veo. Es el pataleo que cambió. La gente tiene ahora esa idea. Entonces, creo que, si bien es cierto, este proceso no es lo ideal, pero no va a ser tan fácil que no nos vengan a meter de nuevo en el ojo. ¿Cachai? Ya, estimados, son las 10:10 de la noche. Para cerrar Para ir entonces, cerrando, quedamos, resumiendo hoy día, un desafío planteado para César con Hugo en un tiempo que más o menos razonable, tal vez yo creo 15 días, dos sesiones. Próxima semana tenemos discusión con Amanda y Miguel con respecto a lo que tiene que ver con el arrastre y la votación de la lista independiente versus partidos políticos. Y subiremos el acta con todo lo que se explicó el día de hoy con respecto a Estado, gobierno y democracia liberal y democracia del pueblo. Así que, bacán. Muchas gracias por el trabajo hecho para nuestros presentadores del día de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, súper bien. Un abrazo a todos. Estén muy bien. Un abrazo a todos. Estén bien. Un abrazo. ya queridos, que estén Besos. bien. Un Muy gusto. entretenido. Chao. Chao, muy bueno. Chao. Chao, chao, Miguel. Chao, queridos. Chao, Lorita. Chao, padre de Vido. Besos.